Dios no hizo el mundo, lo hicieron los albañiles. Zona de trabajo, un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. Bueno, estamos acá en el segundo bloque de Zona de Trabajo y particularmente en esta oportunidad queríamos charlar con Rodolfo Schwartz, que es legislador provincial en la provincia del Chaco, porque hace muy poco tiempo Rodolfo, que pertenece al Partido del Trabajo y el Pueblo, al PCR, sufrió una denuncia por parte de gente del gobierno provincial, del gobierno de Esdero, con una causa con la cual intentaron avanzar como están haciendo en muchos otros lugares, ¿no? O sea, intentando avanzar, digamos, sobre los que luchan. Y por este motivo nos hemos puesto en contacto con Rodolfo para charlar sobre qué fue lo que sucedió alrededor de esta denuncia que le habían presentado, y también un poco sobre la situación socioeconómica que está viviendo la provincia del Chaco, gobernada, digamos, por Leandro Esdero, que es uno de los gobernadores que suele ser de los dadores de gobernabilidad con el gobierno de Javier Milei, ¿no? Así que bueno, Rodolfo, buenas tardes. Carlos Pote saluda. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto a la distancia y un saludo para vos y la audiencia de tu zona. Bien. Muchas gracias, Rodolfo. Rodolfo, bueno, pudimos tomar contacto de esta situación que se dio no hace mucho tiempo atrás, digamos, o sea, fue bastante reciente. El miércoles pasado. El miércoles pasado, de una denuncia que te presenta el ministro de Gobierno, Jorge Gómez, del gobierno del gobernador Esdero, ahí en la provincia del Chaco. ¿Nos podrías contar un poco a raíz de qué fue? Sí, según el propio ministro de Gobierno, dijo que es una orden del gobernador Esdero y que estuvieron viendo ellos quiénes de sus abogados del área iban a hacer la presentación, cosa que después hicieron el propio miércoles. El Chaco tiene un plan provincial, si se puede llamar así, se van cambiando los nombres, beca le dicen ahora, de 27.000 pesos mensuales. Acá la bolsa de harina de 20 kilos sale promedio 20.000 pesos. Somos la provincia más pobre y dentro de la provincia más pobre, el impenetrable es la más pobre de la provincia, donde mayoritariamente son pueblos originarios huichicos. A partir de que ellos dijeron que daban de baja alrededor de entre 20 a 22.000 de estos programas, dejando solo 3.000, por falta de cumplimiento, dice, de tareas. Y el gobernador, pecho duro y cara de malo, dice: el que no trabaja, vagos no vamos a mantener, el que no trabaja no cobra. El tema es que habitualmente estos programas, que eran un complemento de los programas nacionales que había, la mayoría trabajaba en los merenderos y en los proyectos productivos. Resulta que Esdero el año pasado sacó los merenderos. Y los emprendimientos productivos, donde había semillas o había materiales para la construcción o distintos elementos que se necesitaban, eso se han cortado todo. También se preocuparon para que no sean las organizaciones que consiguieron con lucha estos programas, tanto nacionales como provinciales, sean los coordinadores de los mismos, y dijeron que las certificaciones las iban a pasar a hacer ellos. Certificaciones quiere decir que acreditaban que se hizo tal tarea. Bueno, en general no convocaron ni los municipios ni los responsables del plan provincial que se llama Ñachec, que quiere decir, en com quiere decir gracias, pero ellos encima lo escriben mal. Tenían que certificar la tarea. Y como no estaban certificadas, entonces daban de baja esa cantidad que dije. A partir de
de esa situación, la Corriente Clasista y Combativa, Originarios en Lucha y la Federación Nacional Campesina plantea un plan de lucha, de ir a las rutas, a la vera de las rutas, con carteles para que se sepa de la situación. Hay una política represiva muy seguidista de lo que es Bullrich a nivel nacional. Esdero, después de un tiempo, se reconoció como, no como dialoguista, como radical peluca. A pesar de todo lo que estamos perdiendo de la coparticipación de los fondos especiales, y bueno, ahora sacaron el fondo algodonero. Sacan todo, no hay obra pública. Bueno, él dice que es un radical peluca. Ante esa situación, se va a ver a la ruta para reclamar. Yo estaba en el sábado, había estado en tercer encuentro federal por la soberanía en Paraná, donde hubo 1.500 personas participando, de distintos sectores, sindicales, distintos movimientos que les preocupa el tema de la soberanía en los distintos aspectos que eso significa. Yo tuve que exponer en el taller de Tierra y Territorio, y venía ese lunes a la tarde manejando, iba parando y siguiendo las alternativas de lo que había sido la jornada de lucha y el despliegue policial que había habido, y los compañeros dicen que, bueno, esto que acabo de decir, que caían los planes porque no había certificación, y si no te certifican tal día, ya ese plan se te cayó. En realidad, bueno, y ahí yo los felicito por la lucha, por haber estado firme a pesar del despliegue policial, y les digo que hay que ir a los municipios a que den tareas si no la han dado y certifiquen, y a los del plan Ñachec para que certifiquen. Y les digo que si no los encuentran en los locales, cosa que ya nos pasó el año pasado cuando hicimos una gran marcha de la impenetrable, 2.000 personas acampamos en Castelli, que hay que ir a buscarlos a la casa. Si no están en la casa y fueron a la iglesia, que hay que esperarlos a la salida de la iglesia, y si fueron a pescar hay que ir al río. Pero que tienen que firmar porque no podemos perder ni siquiera esos 27.000 miserables pesos. Ese audio que yo mando a un grupo reducido, 70 delegados, llega a manos del gobierno, y entonces a partir de ahí plantean la denuncia primero pública y posteriormente la presentación legal, y públicamente hacen una enorme campaña con un pedacito de esto que te acabo de decir, del desarrollo de lo que ahí dije, y con todos los medios que trabajan para una campaña de desprestigio, de amedrentamiento, de disciplinamiento, de atemorizar a los que no hemos bajado las banderas de la necesidad de luchar por las necesidades que están planteadas, y hace una presentación legal. Bueno, inmediatamente se desplegó una enorme campaña de solidaridad provincial. Yo, si no tenés, te mando, en todo caso se puede entrar a la página del partido. Sí, vos sabés, Rodolfo, que casualmente eso un poquito lo estuvimos viendo, porque antes de poder comunicarnos con vos habíamos estado mirando un poco en las páginas, que una de las cosas que nos llamaba la atención era que en las páginas de los medios, y algunos medios incluso nacionales, se destacaba esta cuestión de la denuncia en tu contra, pero lo que no salía era la movilización que se había dado justamente para defenderte. Y además también, bueno, el otro hecho, la cuestión de que la causa se cayó, digamos. Bueno, nosotros, por ejemplo, el viernes habíamos convocado conferencia de prensa. La solidaridad provincial, nacional y también internacional fue extraordinaria. En menos de 48 horas fue algo impresionante. Yo sabía que nuestro pueblo es solidario, pero la verdad que me sorprendió la magnitud y la adhesión en las redes de todo lo que se subía y el repudio a lo del gobierno. Yo te diría que no encontré ninguna que defienda lo del gobierno. Fue impresionante. Y la fiscal que atiende la mesa de entrada de las presentaciones de las causas, en 24 horas resolvió que, lo tengo acá, dice,
lo voy a hacer largo, pero te voy a leer la última parte. Dice: por lo expuesto considero que el presente caso no se ha verificado prueba alguna que permita encuadrar los hechos en una figura delictiva ni acreditar un daño o perjuicio actual que habilite la intervención del fuero penal. Por consiguiente, deviene procedente disponer el archivo de las presentes actuaciones, por cuanto el hecho aquí planteado no encuadra en la figura penal alguna, todo ello a tenor de lo dispuesto por el artículo 343 del Código Procesal Penal. Bueno, la campaña en los medios fue tremenda, como acostumbran ellos, para disciplinar, para achicar, para arrugar. Nosotros hicimos una contestación, hemos ido a todos los medios que han sacado en contra y dieron el derecho a réplica, pero bueno, te hacen una campaña impresionante y después vos tenés un derecho a réplica. Es como si vos podés decir cualquier cosa y después te doy derecho a réplica. Bueno, no es así. Acá el periodismo tiene que escuchar las dos versiones, tiene que tener documentación, tiene que partir de los hechos, y si lo recorta y lo pone de una manera particular sin tener la otra campaña, lo que está haciendo es daño y lo que persigue es eso. Eso pretendieron con nosotros. Yo creo que le salió mal. Lo que se despertó es una enorme solidaridad, disposición de lucha y alegría por plantarse ante los atropellos que hace el gobierno nacional y provincial. Y nosotros dijimos que no todo se alquila, no todo se vende, no nos alquilamos, no nos vendemos y no arrugamos. Y que llamamos a la unidad y la organización del conjunto del pueblo, a las multisectoriales que están funcionando para que funcionen a un nivel superior, tomando las necesidades de cada uno de los sectores y enfrentar decididamente esta política, tratando de unir al Chaco para recuperar todo lo que nos ha venido sacando la política de Milei, que es una vergüenza que no tiene antecedente en la historia de la Argentina, de un nivel de entrega y sumisión nacional y ajuste y represión creciente. Como también son crecientes las luchas que hay que esforzarse por ir uniéndolas, porque es fundamental que así sea. Claro, Rodolfo, y en ese sentido, ¿ustedes tienen pensado hacer alguna presentación contra Jorge Gómez, el ministro de Gobierno, o contra el propio gobernador Leandro Esdero por esta campaña? Sí, vamos a hacer presentaciones contra el gobierno, estamos estudiando eso, y contra los medios, que aún ahora siguen trabajando algunos, sin decir qué es lo que resolvió la justicia, como si no se hubiera resuelto nada. La verdad que es una vergüenza. Otros me sacaron una foto con la foto atrás de Pablo Escobar, Gaviria, como diciendo, van a apretar a la gente. Una cosa descomunal, ¿viste? Parece que venían de una sobredosis algunos, no. Es tremendo lo que han hecho. También fue a nivel nacional, como vos citabas en la conversación, algunos medios nacionales que han surgido, algunos de ellos vieron, por ejemplo, TN anunció al otro día de que había caído la causa, pero hay otros que ni nos enteramos. Bueno, trataron de desprestigiar, y creo que recogimos la solidaridad de muchos años de lucha y de búsqueda de la unidad, de grandes esfuerzos por la unidad de sectores que tenemos diferencias, pero ante la circunstancia de la contradicción principal que se nos plantea, buscamos todos los puntos de unidad posibles. No, ni hablar, Rodolfo, desde ese punto de vista me parece que justamente, ¿no? O sea, la respuesta de esa solidaridad que han encontrado tiene mucho que ver también con que quienes te conocen y conocen tu trayectoria como dirigente del PTP, del PCR, como compañero, digamos, o sea, también de la corriente clasista y combativa, y además también de lo que es la trayectoria que vos has tenido con determinados temas en la provincia del Chaco, que no han sido menores. Solamente por poner uno, que cualquiera lo puede buscar y lo puede encontrar, tus intervenciones sobre lo que ha sido la lucha por defender, digamos, o sea, a nuestra red troncal Paraguay-Paraná, nada más ni nada menos, cuando se ha intentado llevar adelante la reprivatización. Y además, bueno, esto también tiene otro contexto, que es lo que se está dando últimamente, ¿no? O sea, justo este fin de semana surgió lo que ha acontecido con la periodista, con Julia Mengolini, que es tremendo, terrible, ¿no? O sea, es
es una forma de actuar que verdaderamente es un modus operandi por parte del gobierno, el actuar de esta forma. Es así, cada vez más van apareciendo modalidades fascistas, fascistoides, que pretenden amedrentar y decir nosotros somos los poderosos, ustedes son, viste, te dicen cualquier cosa. En realidad ellos son los escarabajos, serían. ¿Sabemos de qué estamos hablando? Sí, sí. Ellos son guapos y duros con el pueblo y se arrastran y le besan la bota y los zapatos a los imperialismos que nos quieren esquilmar la Argentina y a los terratenientes que el 50% de la tierra lo tiene el 2%, y ni siquiera a ellos ahora en este momento de desesperación con el tema de los dólares le ponen de nuevo la retención, que la pueden aguantar los grandes terratenientes. Lo que van a ir a la quiebra van a ser los pequeños y medianos productores del campo. Así que es una situación de pie de barro de este proyecto. Ahí se están yendo algunos de los especuladores acá, como la JP Morgan, se va con 1.600 millones de dólares. Hay otra más de los fondos de especulación que se está por retirar porque están viendo que la situación es muy precaria y puede pasar cualquier cosa. Va a haber cimbronazos muy grandes, el hambre crece de una manera alarmante, la gente está comprando mercadería para comer con tarjeta, no paga esa tarjeta, saca otro porque no te exigen recibo de sueldo. Claro. Ahora, esa burbuja no puede crecer indefinidamente. Y a partir de ahí ni siquiera va a poder sacar lo que hasta ahora sacaba para comer. Por lo tanto, es una situación muy, muy grave. Quieren sacar los derechos a los trabajadores. Aparece un juez que dice, bueno, ese decreto no va. Bueno, alguna respuesta de poner freno a algunas de estas cosas que creo que tiene que ver con las luchas que se van desarrollando y van creciendo en la Argentina, donde tenés el Garrahan, tenés Tierra del Fuego, tenés Catamarca, tenés los jubilados todos los miércoles, y tenés un polo de unidad obrera y de distintos sectores que se dio con la UOM, con los sectores de dragado y balizamiento, una movilización muy importante al Ministerio de Destrucción y Guerra la semana pasada. Claro, sí, sí. Formándose un polo de oposición que irá planteando iniciativas para que se pueda unir nacionalmente. Claro, tal cual, Rodolfo. Y también, digamos, se suman a esto las dificultades que evidentemente este oficialismo que se encuadra dentro de lo que es la política del gobierno de Milei, y también algunos gobiernos que le han sido útiles o aliados en algún momento, como es por ejemplo el caso de Esdero, en donde se empieza a ver también resquebrajamiento en esa cosa, porque ahora pronto, hace poquito nomás, surgió la cuestión de que no había acuerdo entre el gobierno provincial, el gobierno que representa a Esdero, con la gente de la Libertad Avanza, y la Libertad Avanza tendría que presentarse sola en el Chaco. Bueno, hay disputas muy grandes. Primero hay discusiones dentro del propio radicalismo, porque hay algunos radicales que tienen cierta dignidad y no quieren ser arrastrados a la política que está sufriendo el pueblo. Y después están las presiones que hace la Libertad Avanza para exigir el primer lugar en la senaduría y el primer lugar en la diputación, con lo cual le crea un problema al conjunto de los radicales. Así que yo creo que eso está pasando en todos los partidos, hay grandes disputas y nosotros tenemos que hacer esfuerzos para estar pegados a las necesidades, impulsar las luchas y desde ahí que eso se pueda expresar electoralmente también en una unidad y en una oposición a esta política. Hay algunos que solo ven cómo arman un frente para las elecciones y no están anclados y pegados a esas necesidades en las que uno tiene que, como dirigente, como compañero de lucha, tiene que estar tomando esas necesidades y impulsando la confluencia de las mismas. Claro, y como siempre decimos desde nuestro programa, digamos, muchas veces cuando se esboza y se habla tanto de la famosa batalla cultural y todo esto, la mejor forma de dar la batalla cultural es dando la lucha económica, la lucha política y la lucha ideológica, y más todavía contra un gobierno de derecha como este, ¿no? Exactamente. Ahora, algunos creen que las necesidades son lucha económica y la política solo pasa por la elección. Está equivocado ese concepto.
Depende de lo que hagan los dirigentes si discuten y debaten cuál es la situación, cuál es el programa para la salida, cuál es la salida. Porque en la Argentina y también en América, los pueblos eligen gobiernos y castigan pendularmente, ¿no? Hemos visto que pueden votar a Lula, después pueden votar a Bolsonaro, también pasa en Argentina, pasa en otros lugares, pero también el pueblo argentino ha sacado gobiernos con puebladas como el argentinazo que sacó de la Rúa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso y sacar conclusiones de lo que fue esa experiencia, que fue coronada por arriba, pero es posible que las multisectoriales con un programa puedan articular lo que es afuera y las luchas con la Cámara de Diputados y se vea cuáles son las medidas que se puede tomar. Acá el primero que viola la Constitución y es Milei, que tiene la 70/23, el decreto de necesidad de urgencia de concentración de poder, eso está en la Constitución, como infame traidor a la patria. Bueno, hacen cualquier cosa y bueno, ahí se ve que él dice que es el topo que quiere destruir el Estado. En realidad se apoyan los dos pilares fundamentales de un Estado, que son la fuerza represiva para garantizar su política y una justicia que mira para otro lado cuando hace estas barbaridades que violan la Constitución y los derechos más elementales. Bueno, en eso él se basa para imponer su política. Lo demás, educación pública, salud pública, obra pública, eso de afuera. Sí, claramente, Rodolfo. Bueno, Rodolfo, la verdad que nos alegra mucho esta noticia de que la justicia chaqueña haya entendido cabalmente, digamos, sea que acá no había ningún tipo de motivo ni nada por el estilo para iniciar ninguna causa. Y también, bueno, nos alegra mucho saber que esa solidaridad del conjunto del pueblo chaqueño que viene peleándola, que ha sido protagonista de grandes luchas, como han sido protagonistas los pueblos de las distintas provincias, porque si hay algo que tenemos que destacar siempre es que nuestro pueblo salió a luchar contra esta política y este gobierno casi al mismo momento que asumió, ¿no es cierto? Sí, es así, y una cosa a tener en cuenta es que la dictadura más sangrienta de la historia de la Argentina, que se inició en el 76, dijo que iba a estar hasta el 2000 y se fue en el 83. Exacto, tal cual. Iremos buscando los caminos. Hubo mucha confusión porque por los errores de los gobiernos anteriores, por no tomar las medidas sobre los sectores minoritarios que realmente son las castas que manejan la Argentina, tanto en el campo como en la industria y en la finanza. Bueno, terminamos en un Milei. Y hay que discutir de cuáles son los caminos para avanzar en la Argentina y liberar de la disputa interimperialista que tenemos, que nos quieren sacar ahora tajadas inclusive territoriales. Sí, incluso con esta tremenda noticia que hoy nos enteramos un poco más allá pasado el mediodía de la decisión de esta jueza que defiende a los fondos buitre de que el Estado argentino tendría que reconocerle el 51% de las acciones de YPF a los demandantes, ¿no? Exacto, quieran eso, no les interesa que le devuelvas, le interesa quedarse, por ejemplo, con Vaca Muerta, con una base militar en Tierra del Fuego, con una subordinación no solo económica, sino política y militar, en lo que significa el inicio, la posibilidad de que ya esté iniciado una tercera guerra mundial, y estar subordinado a un imperialismo que disputa el mundo y te dice quién tiene que tener tal arma y quién no tiene que tener, y ellos quieren tener el monopolio de la misma. Bueno, es una situación sumamente compleja. Al mismo tiempo, nuestro pueblo va buscando cuál es el camino, que no es todo lo que transitó antes, aunque en algunos momentos haya sido algo mejor, pero hay que ir hacia medidas de fondo, hacia luchas de fondo, que cambian la base estructural de nuestra Argentina y abran un camino liberador. Y eso va a ser con lucha esencialmente, aunque hay que usar las elecciones para cerrar el paso, que esta gente no se consolide, porque si llegan a cambiar la Corte Suprema, ni podríamos estar haciendo esto en el aire, porque podrían venir con algún elemento que planteen y terminar en cara. Así que, bueno, creo que nuestro pueblo tiene experiencia y va buscando los caminos y hay condiciones para dar vuelta al viento. Para eso trabajamos.
Bueno, Rodolfo, como le decimos a todos los invitados de Zona de Trabajo, desde ya que los micrófonos de este pequeño programa acá en una radio en el corazón de la provincia de Buenos Aires están abiertos para lo que necesiten comunicar, y desde ya también, bueno, manifestamos nuestra solidaridad también, y nos alegramos mucho de la respuesta que han tenido. Bueno, te agradezco mucho, Carlos. Es muy importante eso, muy importante, así como ellos tienen el monopolio de los medios, ir articulando este tipo de respuestas y de redes es fundamental. Así que te agradezco mucho, te mando un gran abrazo y un saludo para la audiencia. Bueno, un gran abrazo. Hablábamos con Rodolfo Schwartz, diputado provincial de la provincia del Chaco por el Partido del Trabajo y el Pueblo, Partido Comunista Revolucionario. Vamos a un pequeño tema y volvemos.